Gracias por acompañarme en esta presentación. Hoy estudiaremos las nuevas 128 preguntas de educación cívica para su entrevista de ciudadanía estadounidense. Comencemos. ¿Cuál es la forma de gobierno de los Estados Unidos? República. República. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La Constitución. La Constitución. Nombre una cosa que hace la Constitución de los Estados Unidos. Forma el gobierno. Forma el gobierno. La Constitución de los Estados Unidos comienza con las palabras nosotros el pueblo. ¿Qué significa nosotros el pueblo? Autogobierno. Autogobierno. ¿Cómo se hacen los cambios a la Constitución de los Estados Unidos? Enmiendas. Enmiendas. ¿Qué protege la Declaración de Derechos? Los derechos básicos de los estadounidenses. Los derechos básicos de los estadounidenses. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución de los Estados Unidos? 27 enmiendas. 27 enmiendas. ¿Por qué es importante la Declaración de Independencia? Dice que todas las personas son creadas iguales. Dice que todas las personas son creadas iguales. ¿Qué documento fundador decía que las colonias americanas eran libres de Gran Bretaña? La Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia. Nombre dos ideas importantes de la Declaración de Independencia y la Constitución de los Estados Unidos. Igualdad y libertad. Igualdad y libertad. Las palabras vida, libertad y la búsqueda de la felicidad se encuentran en ¿qué documento fundacional? La Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? Capitalismo. Capitalismo. ¿En qué consiste el Estado de Derecho? Todos deben seguir la ley. Todos deben seguir la ley. Muchos documentos influyeron en la Constitución de los Estados Unidos. Mencione uno. La Declaración de Independencia. La Declaración de Independencia. Hay tres ramas de gobierno. ¿Por qué? Separación de poderes. Separación de poderes. Nombre las tres ramas del gobierno. El Congreso, el presidente y los tribunales. El Congreso, el presidente y los tribunales. El presidente de los Estados Unidos está a cargo de ¿qué rama del gobierno? La rama ejecutiva. La rama ejecutiva. ¿Qué parte del gobierno federal escribe las leyes? El Congreso. El Congreso. ¿Cuáles son las dos partes que integran el Congreso de los Estados Unidos? El Senado y la Cámara de Representantes. El Senado y la Cámara de Representantes. Nombre un poder del Congreso de los Estados Unidos. Escribe leyes. Escribe leyes. ¿Cuántos senadores de los Estados Unidos hay? 100 senadores. 100 senadores. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un senador de los Estados Unidos? 6 años. 6 años. Nombre a uno de los senadores actuales del estado donde usted vive. La respuesta depende de dónde vive. ¿Cuántos miembros con derecho a voto hay en la Cámara de Representantes? 435. 435. ¿Cuánto tiempo dura el mandato de un miembro de la Cámara de Representantes? 2 años.
2 años. Hemos repasado las primeras 25 preguntas. Quédese conmigo que aún nos falta más. ¿Por qué los representantes de los Estados Unidos tienen mandatos más cortos que los senadores? Para seguir más de cerca la opinión pública. ¿Cuántos senadores tiene cada estado? 2 senadores. 2 senadores. ¿Por qué cada estado tiene 2 senadores? Representación equitativa para estados pequeños. Representación equitativa para estados pequeños. Dé el nombre de su representante a nivel nacional. Las respuestas dependen de dónde vives. Las respuestas dependen de dónde vives. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? Mike Johnson. Mike Johnson. ¿A quiénes representa un senador de los Estados Unidos? Ciudadanos de su estado. Ciudadanos de su estado. ¿Quién elige a los senadores de los Estados Unidos? Los ciudadanos de su estado. Los ciudadanos de su estado. ¿A quién representa un miembro de la Cámara de Representantes? Ciudadanos de su distrito. Ciudadanos de su distrito. ¿Quién elige a los miembros de la Cámara de Representantes? Los ciudadanos de su distrito congresional. Los ciudadanos de su distrito congresional. Algunos estados tienen más representantes que otros estados. ¿Por qué? Porque tienen más gente. Porque tienen más gente. ¿Por cuántos años es elegido el presidente de los Estados Unidos? ¿Por 4 años? ¿Por 4 años? El presidente de los Estados Unidos solo puede ejercer 2 mandatos. ¿Por qué? Para evitar que el presidente se vuelva demasiado poderoso. Para evitar que el presidente se vuelva demasiado poderoso. ¿Cómo se llama el actual presidente de los Estados Unidos? Donald Trump. Donald Trump. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de los Estados Unidos? James David Vance. James David Vance. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? El vicepresidente. El vicepresidente. Nombre un poder del presidente. Firma proyectos de ley para convertirlos en ley. Firma proyectos de ley para convertirlos en ley. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos? El presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos. ¿Quién firma proyectos de ley para convertirlos en leyes? El presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos. ¿Quién veta los proyectos de ley? El presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos. ¿Quién nombra a los jueces federales? El presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos. La rama ejecutiva tiene muchas partes, nombre una. El presidente de los Estados Unidos. El presidente de los Estados Unidos. ¿Qué hace el gabinete del presidente? Asesora al presidente de los Estados Unidos. Asesora al presidente de los Estados Unidos. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel del gabinete? Secretario de Estado y Secretario de Educación. Secretario de Estado y Secretario de Educación. ¿Por qué es importante el colegio electoral? Decide quién es elegido presidente. Decide quién es elegido presidente. ¿Cuál es una de las partes de la rama judicial? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Qué hace la rama judicial? Revisa las leyes. Revisa las leyes. ¿Cuál es el tribunal más alto de los Estados Unidos? La Corte Suprema. La Corte Suprema. ¿Cuántos puestos hay en la Corte Suprema? 9 puestos. 9 puestos. ¿Cuántos jueces de la Corte Suprema se necesitan normalmente para decidir un caso? 5 jueces. 5 jueces.
¿Cuánto tiempo duran en el cargo los jueces de la Corte Suprema? De por vida. De por vida. Los jueces de la Corte Suprema ejercen su cargo de por vida. ¿Por qué? Para ser independientes de la política. Para ser independientes de la política. ¿Quién es el presidente actual de la Corte Suprema de los Estados Unidos? John Roberts. John Roberts. Nombre un poder que solo posee el gobierno federal. Declarar la guerra. Declarar la guerra. Nombre un poder que solo poseen los estados. Otorgar una licencia de conducir. Otorgar una licencia de conducir. ¿Cuál es el propósito de la 10ª enmienda? Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. Establece que los poderes no otorgados al gobierno federal pertenecen a los estados o al pueblo. ¿Quién es el gobernador de su estado ahora? Las respuestas variarán dependiendo dónde vive. Las respuestas variarán dependiendo dónde vive. ¿Cuál es la capital de su estado? Las respuestas variarán dependiendo dónde vive. Las respuestas variarán dependiendo dónde vive. Hay 4 enmiendas a la Constitución de los Estados Unidos sobre quién puede votar. Describa una de ellas. Cualquier ciudadano puede votar. Cualquier ciudadano puede votar. ¿Quién puede votar en las elecciones federales, postularse para un cargo federal y formar parte de un jurado en Estados Unidos? Los ciudadanos. Los ciudadanos. ¿Cuáles son 3 derechos de todas las personas que viven en los Estados Unidos? Libertad de expresión, libertad de palabra y libertad de religión. Libertad de expresión, libertad de palabra y libertad de religión. ¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando decimos el juramento de lealtad? A los Estados Unidos. A los Estados Unidos. Nombre 2 promesas que los nuevos ciudadanos hacen en el juramento de lealtad. Renunciar a la lealtad a otros países y defender la Constitución de Estados Unidos. Renunciar a la lealtad a otros países y defender la Constitución de Estados Unidos. ¿Cómo pueden las personas convertirse en ciudadanos de los Estados Unidos? Naturalizarse. Naturalizarse. ¿Cuáles son 2 de los ejemplos de participación cívica en los Estados Unidos? Votar y unirse a un partido político. Votar y unirse a un partido político. ¿Cuál es una forma en que los estadounidenses pueden servir a su país? Votar. Votar. ¿Por qué es importante pagar impuestos federales? Lo exige la ley. Lo exige la ley. Es importante que todos los hombres de entre 18 y 25 años se registren en el servicio selectivo. Mencione una razón. Lo exige la ley. Lo exige la ley. Los colonos llegaron a América por muchas razones. Mencione una. Libertad. Libertad. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como los Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? Indios americanos. Indios americanos. ¿Qué grupo de personas fueron tomadas y vendidas como esclavos? Africanos. Africanos. ¿Qué guerra libraron los estadounidenses para lograr la independencia de Gran Bretaña? La Revolución Estadounidense. La Revolución Estadounidense. Nombre una razón por la cual los estadounidenses declararon su independencia de Gran Bretaña. Impuestos altos. Impuestos altos. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? Thomas Jefferson. Thomas Jefferson. ¿Cuándo se adoptó la Declaración de Independencia? El 4 de julio de 1776. El 4 de julio de 1776. La Revolución Americana tuvo muchos eventos importantes. Nombre 1. Declaración de Independencia. Declaración de Independencia. Había 3 estados originales. Nombre 5. Usted puede mencionar 5 de estos 3 estados. ¿Qué documento fundacional se escribió en 1787? La Constitución de Estados Unidos.
La Constitución de Estados Unidos. Los documentos federalistas apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Mencione a uno de sus autores. James Madison. James Madison. ¿Por qué fueron importantes los documentos federalistas? Apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Apoyaron la aprobación de la Constitución de los Estados Unidos. Benjamin Franklin es famoso por muchas cosas. Mencione una. Diplomático americano. Diplomático americano. George Washington es famoso por muchas cosas. Mencione una. Primer presidente de los Estados Unidos. Primer presidente de los Estados Unidos. Thomas Jefferson es famoso por muchas cosas. Mencione una. Autor de la Declaración de Independencia. Autor de la Declaración de Independencia. James Madison es famoso por muchas cosas. Mencione una. Padre de la Constitución. Padre de la Constitución. Alexander Hamilton es famoso por muchas cosas. Mencione una. Primer secretario del Tesoro. Primer secretario del Tesoro. ¿Qué territorio le compró Estados Unidos a Francia en 1803? El territorio de Luisiana. El territorio de Luisiana. Mencione una guerra que peleó los Estados Unidos durante los años 1800. La Guerra Civil. La Guerra Civil. Dé el nombre de la guerra entre el norte y el sur de los Estados Unidos. La Guerra Civil. La Guerra Civil. La Guerra Civil tuvo muchos acontecimientos importantes. Nombre 1. La Proclamación de Emancipación. La Proclamación de Emancipación. Abraham Lincoln es famoso por muchas cosas. Mencione una. ¿Liberó a los esclavos? ¿Liberó a los esclavos? ¿Qué hizo la Proclamación de Emancipación? ¿Liberó a los esclavos? ¿Liberó a los esclavos? ¿Qué guerra estadounidense acabó con la esclavitud? La Guerra Civil. La Guerra Civil. ¿Qué enmienda dice que todas las personas nacidas o naturalizadas en los Estados Unidos y sujetas a su jurisdicción son ciudadanos estadounidenses? La 14ª enmienda. La 14ª enmienda. ¿Cuándo obtuvieron todos los hombres el derecho a votar? Después de la Guerra Civil. Después de la Guerra Civil. Nombre a una líder del movimiento por los derechos de las mujeres en los 1800. Susan B. Anthony. Susan B. Anthony. Mencione una guerra en la que peleó los Estados Unidos durante los años 1900. La Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial. ¿Por qué Estados Unidos entró en la Primera Guerra Mundial? Porque Alemania atacó barcos estadounidenses, civiles. Porque Alemania atacó barcos estadounidenses, civiles. ¿Cuándo obtuvieron todas las mujeres el derecho a votar? En 1920. En 1920. ¿Qué fue la Gran Depresión? La recesión económica más larga de la historia moderna. La recesión económica más larga de la historia moderna. ¿Cuándo empezó la Gran Depresión? La Gran Crisis de 1929. La Gran Crisis de 1929. ¿Quién era presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? Franklin Roosevelt. Franklin Roosevelt. ¿Por qué los Estados Unidos entró en la Segunda Guerra Mundial? Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Los japoneses atacaron Pearl Harbor. Dwight Eisenhower es famoso por muchas cosas. Nombre una. General durante la Segunda Guerra Mundial. General durante la Segunda Guerra Mundial. ¿Quién fue el principal rival de los Estados Unidos durante la Guerra Fría? Rusia. Rusia. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de los Estados Unidos? El comunismo. El comunismo. ¿Por qué los Estados Unidos entró en la Guerra de Corea? Para detener la propagación del comunismo. Para detener la propagación del comunismo. ¿Por qué los Estados Unidos entró en la Guerra de Vietnam?
para detener la propagación del comunismo, para detener la propagación del comunismo, que hizo el movimiento por los derechos civiles. Luchó para acabar con la discriminación racial, luchó para acabar con la discriminación racial. Martin Luther King Jr. es famoso por muchas cosas. Nombre una. Luchó por los derechos civiles. Luchó por los derechos civiles. ¿Por qué Estados Unidos entró en la guerra del Golfo Pérsico? Para expulsar al ejército iraquí de Kuwait. Para expulsar al ejército iraquí de Kuwait. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en los Estados Unidos? Terroristas atacaron los Estados Unidos. Terroristas atacaron los Estados Unidos. Nombre un conflicto militar estadounidense después de los ataques del 11 de septiembre de 2001. Guerra en Irak. Guerra en Irak. Mencione una tribu de indios americanos en los Estados Unidos. Cherokee. Cherokee. Nombre un ejemplo de innovación estadounidense. El avión. El avión. ¿Cuál es la capital de los Estados Unidos? Washington, D.C. Washington, D.C. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? En el puerto de Nueva York. En el puerto de Nueva York. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? Porque había 13 colonias originales. Porque había 13 colonias originales. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? Porque hay una estrella por cada estado. Porque hay una estrella por cada estado. ¿Cómo se llama el himno nacional? Star Spangled Banner. Star Spangled Banner. El primer lema de la nación fue E pluribus unum. ¿Qué significa eso? De muchos, uno. De muchos, uno. ¿Qué es el Día de la Independencia? El cumpleaños del país. El cumpleaños del país. Nombre 3 días feriados nacionales de los Estados Unidos. El Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad. El Día del Trabajo, el Día de Acción de Gracias y el Día de Navidad. ¿Qué es el Día de los Caídos? Un día festivo para honrar a los soldados que murieron en el servicio militar. Un día festivo para honrar a los soldados que murieron en el servicio militar. ¿Qué es el Día de los Veteranos? Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de los Estados Unidos. Un día festivo para honrar a las personas en el ejército de los Estados Unidos. Gracias por acompañarme en esta presentación. Si le resultó útil este contenido, suscríbase, dele un me gusta y compártalo. Y nos vemos en la próxima presentación.